Continuando con la parte de tablas dinámicas, hemos visto en una forma bastante resumida cómo creamos una tabla dinámica. Bien, ahora vamos a tratar el tema de tablas dinámicas, vamos a continuar con lo que es la creación de tablas dinámicas y vamos a explicar cómo podemos editar una tabla dinámica. Recuerden que lo que nosotros podemos hacer con las tablas dinámicas, tratándolas como informes, son respuestas a consultas que nosotros quisiéramos hacernos basados en la lista de datos que tengamos, la lista de filas y columnas, que no viene a ser otra cosa que el origen de los datos. Nosotros debemos de hacer respuestas o informes de tablas dinámicas como respuestas a consultas que están dentro de la lista. Por ejemplo, en la lista que tenemos en pantalla, nosotros podríamos hacer una consulta sobre eh, cuánto es el saldo o cuánto es el ingreso en el año 2018 en la ciudad de Sullana. A la vez también podemos hacer una consulta sobre cuánto es el total del saldo para los clientes nuevos y para los clientes antiguos. O podemos hacer una consulta sobre cuánto es el saldo del tipo de cuenta fondo de inversión en el año 2018, en el primer trimestre del año 2018, solo para los clientes de la sucursal de Piura. Bueno, para crear una tabla dinámica nos posicionamos sobre una celda o una parte cualquiera de la lista que tenemos o el origen de datos que vamos a usar. Insertar. Para esto, habiéndonos posicionado sobre lo que es una celda o una parte de la lista o del origen de datos, el Excel automáticamente ya configura por defecto algunas tablas. Entonces nos dice que podemos hacer esta tabla, que vendría a ser el total del saldo por sucursales, el total de saldos por tipo de cuenta, el total de saldos de clientes antiguos y de clientes no antiguos en cada una de las sucursales, el total de saldos por clientes antiguos y por clientes no antiguos. Bien, pero esto es una idea, porque cuando nosotros hacemos tablas dinámicas, como les repito, todo debe de, los datos que van a salir en el informe deben de estar en el origen de datos. Más adelante vamos a ver que podemos usar lo que se conoce como campos calculados. Entonces podríamos hacer alguna operación y poder conseguir algún otro resultado que de repente no ha sido previsto adecuadamente. Bien, entonces, nuestra tabla dinámica. Tabla dinámica. Vamos a hacerla en esta misma hoja. Por defecto, cuáles son los datos que debemos de ingresar cuando creamos una tabla dinámica. La tabla o rango, que se refiere al origen. Podemos apreciar que hay aquí unas líneas punteadas
y eso va hasta el último registro, 12.244. Estos datos pueden ser variados, pueden ser alterados, y lo otro que nos pide es si vamos a utilizar una hoja nueva para hacer la tabla o si lo vamos a hacer en una hoja existente, como es este caso, ¿no? Bien, nosotros vamos a hacerlo aquí y queremos que la tabla comience en esta celda. Entonces la marcamos y ya lo tenemos aquí. Lo otro que podríamos hacer es utilizar una fuente de datos externa, o sea, lo que les comentaba anteriormente sobre el origen. En este caso no vamos a usar fuentes de datos externas porque la lista o el origen de datos para las tablas dinámicas que vamos a trabajar están en la misma hoja o en el mismo libro de Excel que estamos usando. Entonces, ahora damos a aceptar. Esta es la tabla dinámica. Bien, entonces vamos a partir por una tabla bastante sencilla. Supongamos que se nos dice cuántos son los saldos por cada sucursal. Marcamos aquí. Vean que al marcar, automáticamente este campo se va a la parte de filas. Bien, es un campo de texto y los campos de texto que nosotros marcamos acá se van a filas. Cuando nosotros marquemos un campo numérico, se va a ir a valores. Esta zona de filtros y la zona de columnas, nosotros tenemos que indicarle qué campo es el que vamos a tener en esa zona. Entonces, ya tenemos aquí Chiclayo, Piura, Sullana, Talara, Tumbes. Bien, ahora nuestra primera tabla era cuántos son los saldos en cada sucursal. Hacemos clic en saldo y automáticamente se va a la zona de valores. ¿Y qué cosa es lo que nos está indicando? Si nosotros tenemos un valor, un campo numérico, entonces automáticamente por defecto se va como suma, o sea, está sumando los valores. Bien, entonces hasta ahí ya tenemos una tabla dinámica. Bien, ¿qué otro campo podríamos trabajar en estos momentos? Vamos a ver. Si creamos una tabla dinámica, ya. El otro campo, vamos a ver fecha. Si hacemos clic en fecha, vean que aparece esta parte de día por día. Entonces, Chiclayo, todos los días, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso realmente es un informe bastante detallado y depende de que si es que lo queremos así, lo podemos usar, ¿no? Pero nosotros lo que pretendemos es hacer un informe de cada una de las sucursales, el saldo que tiene y el año. Entonces, hacemos clic sobre un campo de fecha y luego nos vamos a agrupar el campo. Agrupar aquí. Y le decimos agrupar. En esta pantalla está por meses y hay una parte acá que nos dice que comienza el 1 de enero del 2017 y termina el 1 de enero del 2019. O sea, tenemos datos en el 2017 y en el 2018. Entonces la otra agrupación sería años. Nos interesan los años. Entonces,
Ahora ya tenemos los años y qué cosa es lo que nosotros vamos a hacer acá, porque aparece año y mes. Este campo al haber hecho la agrupación, te crea un campo de años. Entonces, este campo de fecha, nosotros no lo necesitamos. Y bien, entonces ya apareció Chiclayo 2017-2018. Bien, ya tenemos un nuevo informe de lo que es una tabla dinámica. Los, los saldos por cada una de las sucursales en cada uno de los años. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es los años, los vamos a pasar de filas, los vamos a arrastrar a columnas. Entonces, ahora vemos que ya tenemos Chiclayo en el 2017, Chiclayo en el 2018 y el total de Chiclayo. Piura, igual, Sullana, Talara y Tumbes. Y los totales. Bien, entonces hasta ahí hemos creado ya un segundo informe. Ahora, ¿qué ocurre si es que nosotros estamos planteando que el informe debería ser la sucursal y en qué tipo de cuenta son sus saldos? Entonces, tipo de cuenta y automáticamente pues ya se posicionó. Entonces ahora lo que tenemos es que Chiclayo en ahorros tiene 125, 1.253.070 en el 2017, 1.799.370 en el 2018 y así sucesivamente. Bien, es un informe sobre tabla dinámica. Ahora, ¿qué va a ocurrir si, por ejemplo, nosotros queremos cuánto ha sido el movimiento, pero considerando que ya no las cantidades, sino considerándolo como porcentajes? Entonces, suma de saldos, configuración de campo, mostrar valores como, clic en mostrar valores como y seleccionamos porcentaje del total general. Aceptar. Y bien, ahora ya tenemos que del total, si nosotros queremos continuar con este informe y por ejemplo quisiéramos hacerlo solamente para visualizar las sucursales, entonces hacemos clic aquí, clic, y bien. Entonces ahí tenemos un resumen que nos dice que, por ejemplo, Chiclayo en el 2017 tuvo el 9.84% y en el 2018 16.10% de los saldos. Entonces, ahí, por ejemplo, ha habido un incremento. En Piura también ha habido un incremento, en Sullana ha habido un incremento de un año a otro año, en Talara ha habido una baja de 4%, 4.98% a 2.62% y en Tumbes hubo también un aumento. Bien, ahora,
¿qué pasaría si ya no queremos los años? Entonces, años, quitar campo y vean que se quedó así. Ahora este icono es un signo de más. Eso quiere decir que eh, dentro de Chiclayo o debajo de Chiclayo hay otros valores. Si nosotros hacemos clic ahí, entonces hay esto. De este 25% que representa Chiclayo, de todo el 100%, el 4% está en ahorros, el 5% en corriente, cuenta corriente, el 4,98% en ahorros, en plan de vivienda 5%, en vivienda 5%. Bien, pero ahora lo que nosotros queremos es un informe que nos diga cada una de las sucursales y como columna el porcentaje del, por tipo de cuenta. Entonces, en la zona de filas que tenemos tipo de cuenta, ya no lo queremos debajo de sucursal, sino ahora lo queremos como una columna. Entonces lo seleccionamos y lo movemos hacia columnas. Y bien, ya tenemos aquí nuestro siguiente informe. Ahora decimos que Chiclayo pues tiene un total de 25%, Piura tiene un total de 26%, para Chiclayo el tipo de cuenta en donde tiene más saldo es el 5,43%. Entonces, la otra parte que podemos editar es lo siguiente. Por ejemplo, nosotros acá tenemos suma de saldos. Pues si hacemos clic ahí, nosotros lo que podemos hacer es poner de repente total es saldo. Después, en esta parte, si esto se refiere, etiquetas de fila, se refiere a las sucursales, entonces lo que podemos hacer es escribir sucursales. ¿Qué va a ocurrir si es que de repente nosotros le ponemos sucursal y queremos ir a otro lado? Bien, entonces ahora si ponemos etiqueta, acá en etiqueta, esta etiqueta se refiere a los tipos de cuenta. Entonces, ahora nosotros escribimos cuentas. Bien, entonces de esa manera hemos también ya editado lo que nos permite. Entonces, recuerden que para poder examinar las opciones que hay en las tablas dinámicas, pues nos posicionamos sobre ella y hacemos clic en analizar y podemos ver esto. En este caso, esta tabla dinámica se llama tabla dinámica 5, pero nosotros podemos escribir un nombre. Tabla dinámica sucursal cuentas. Bien, ¿eso para qué nos va a servir? Pues bueno,
Posteriormente, cuando veamos los casos de trabajar con más de una tabla dinámica a la vez para poder crear tableros de mando o tableros de control de mando, entonces ahí nos vamos a dar cuenta de la utilidad que tiene referirnos a una tabla que tiene un nombre mnemotécnico o un nombre específico que indica o que nos aclara, nos dice en forma clara lo que vamos a encontrar en ella. Luego, además, también tenemos, bueno, las agrupaciones ya las hemos visto. Y bien, ahora, si nosotros hacemos clic en fecha, vemos que, por ejemplo, en el caso de Chiclayo, pues han aparecido Chiclayo en enero, febrero, etcétera. Bien, porque ese era el agrupamiento que teníamos en esta parte. Bien, meses y años. Bien, ok. Pero lo otro que podemos hacer también y que lo vamos a desarrollar por más adelante, más detallada, es que podemos hacer una escala de tiempo. Bien, hacemos una escala de tiempo, indicamos fecha y damos clic en aceptar. Que nosotros acá la podemos especificarla y podemos decirle que la queremos en años. Entonces, ahora decimos en el año 2017. Bien, entonces los datos que aparecen en la tabla se refieren a 2017. En este caso, en el 2019, pues no hay datos, ya lo sabemos. 2018, etcétera. Ahora, para que no nos aparezca así enero, febrero, etcétera, este campo fecha lo quitamos. Bien, entonces nosotros podemos poner esta y ahora podemos seleccionar los datos del año 2017, del año 2018, o lo podemos hacer por trimestres. El primer trimestre del 2017, el segundo trimestre del 2017 y así por el estilo. Si queremos vamos a cambiar esto y le decimos configuración de campo de valor. Mostrar valores como. Y ahora está mostrando los datos del segundo trimestre del año 2017 en soles. Bien, vamos a continuar posteriormente con el diseño de tablas dinámicas.